Bueno, ante todo, gracias a la, bueno, a la comisión encargada y al Departamento de Psicología por haber aceptado y por haberme propuesto, ¿no? Para establecer hoy día un contacto con los chicos y animarlos, ¿no? A que estudien la carrera de matemática. Eh, ya me hubiese gustado también que a mí, cuando yo estuve ahí en las aulas, me hubiesen dado este tipo de charlas motivacionales, ¿no? Y orientando, pues, ¿no? A los jóvenes a elegir una carrera, porque eh, muchos decimos, sí, yo quiero esto, yo quiero lo otro, pero cuando llegamos a estudiar la carrera, pues no conocemos del todo y no sabemos dónde estamos metiéndonos, ¿no? Entonces, es bueno esto para que con nuestras experiencias ustedes tengan una idea más o menos de qué es lo que trata la carrera, ¿ya? Eh, bueno, como dijo la profesora Silvia, mi nombre es Amir Sánchez. eh, soy nacido en Chiclayo, pero he vivido toda mi infancia en Motupe. Y bueno, pues soy orgullosamente lambayecano y estudié matemática en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Así que voy a contarle un poco a ustedes de mi experiencia como estudiante, como estudiante de maestría y bueno, ahora como mi labor como docente universitario en una de las universidades más prestigiosas del Perú. Bueno, eh, muchas gracias. Bueno, ahí está mi nombre, soy Samuel Sánchez. eh, y estudié ahí en el colegio, pero en español. Eh, Soy promoción 2011 y, bueno, como muchos de ustedes quizás, ingresé gracias al examen o como ustedes van a ingresar, ¿no? Por el examen de quinto. Y comencé a estudiar matemática a la edad de 16 años más o menos, que es más o menos la edad que ustedes van a comenzar a estudiar. Bueno, ¿cómo surgió la elección de la carrera? Es algo curioso, ¿no? Yo tengo un tío que también trabajó ahí en el plano español, enseñando en el departamento de matemática, y él era matemático. Digo era porque, bueno, se dedicó a la enseñanza en colegio de matemática, que es diferente a la carrera de matemática. Ahorita voy a explicar las diferencias que hay. Pero él me dijo desde muy pequeño, me dice, yo te veo a ti con ganas de investigar, de saber el porqué de las cosas. Y tenía razón. Siempre me gustaba buscar detrás o sea, ¿qué hay detrás de todas las cosas por qué ocurren las cosas así? Pero en ese momento era muy joven para darme cuenta de que matemática era la carrera que yo necesitaba. Pero bueno, primero voy a hablar de algunas cosas que a ustedes los animarían a estudiar matemática. Para empezar, la matemática es una gran herramienta muy potente que nos va a servir para la vida esta que vivimos. Porque, bueno, imagínense, ¿no? Si ustedes se van a una aventura, se van a un camping, qué sé yo, estos que están de moda, y a terreno desconocido, lo que ustedes primero van a llevar es en su mochila, bueno, voy a empacar lo que sea necesario, pues, ¿no? Agua, cuchillos, qué sé yo, para cortar algo, o fósforos, encendedor para prender una fogata, qué sé yo. Entonces, ustedes tratan de empacar lo esencial. Y en la vida, así impredecible que estamos viviendo, también necesitamos herramientas poderosas. Y una de ellas es la matemática. ¿Ya? ¿Por qué? Porque antes no teníamos las carreras que ni siquiera pensábamos que íbamos a tener el día. ¿Ya? Pero lo que sí es que al momento de ir evolucionando esto, hay algo que no se pierde. Y son las cosas de analizar, interpretar datos y, y con ellos lograr predecir cosas a futuro. Y la matemática te ayuda a eso. Te permite analizar datos, te permite interpretar datos y te permite hacer aproximaciones o proyecciones a futuro. ¿Ya? Bueno, otra de las cosas es que la matemática es verdad, verdad pura. ¿Ya? Aquí no hay medias tintas, no hay que sí o que no, o que depende, no. Aquí la matemática, si tú logras una demostración matemática, esta demostración va a ser verdad para siempre, siempre jamás. No hay ningún contexto que lo cambie. Va a ser verdad aquí, va a ser verdad allá, en la China, en la Conchinchina, en donde sea. ¿Ya? Entonces, es por eso que la matemática les gusta mucho a la gente que estudia matemática, vale la redundancia, porque aquí no hay nadie que lo cambie. ¿Ya? Si tú logras demostrar algo, eso se queda verdad para siempre y nadie lo va a cambiar. Eh,
Y contrario a lo que la gente cree, pues no, las matemáticas sí son útiles, ¿ya? Bueno, algunas de ellas, hay otras que son, por el momento no son útiles, pero porque no se ha desarrollado las herramientas todavía para volverla útil. Eh, Hay muchas cosas que nosotros usamos en la vida diaria que no son útiles, pero hay otras que no las usamos. ¿Por qué? Porque no se ha desarrollado todavía la tecnología para investigar. Por ejemplo, cuando Newton hizo esta maravillosa teoría del cálculo infinitesimal, lo hizo porque quería resolver un problema físico, ¿ya? Pero nadie en ese momento se iba pues, a poner a decir, bueno, ya Newton demostró esto, Newton aplicó esto, pero ya cómo lo sabemos, cómo sabemos que es verdad. Nadie lo podía corroborar en ese momento. Ya él predijo el movimiento de los astros utilizando matemática. Ahora, ya con las herramientas, miren, después de cuántos años, con las herramientas podemos decir que sí era verdad lo que demostró Newton. ¿Ya? Miren la importancia y la potencia de la matemática sin necesidad de experimentar, demostrándolo puramente, solamente con lógica y con números, demostró que sí era posible predecir el movimiento de los astros. También el desarrollo lógico. Cuando tú hablas con personas que están acostumbradas en este ambiente de la matemática, tú no vas a ver argumentos que sean, pues, creo esto, creo lo otro, no. Aquí no cabe la palabra creer o tener fe, no. Aquí tú pruebas algo con hechos y con argumentos contundentes. Tú no puedes demostrar algo a medias, ¿ya? Entonces, la persona que comienza a estudiar matemática obtiene un desarrollo lógico que si llegara a ser, si llegara a ser alguna persona de política, sería muy convincente, ¿ya? Eh, y otra de las cosas que es importante, que por los que deberían estudiar matemática, creo yo, mucha gente que no lo hace, pero debería, es porque este mundo en el que estamos viviendo ahora, en pleno 2020 nada más salen, cada semana salen nuevos gadgets, salen nuevas herramientas, nuevas cosas que bueno, o sea, nos entrelazan más, ¿no? Que hace 10 años, ¿quién iba a pensar, pues, que uno iba a poder hablar y ver a personas que están en China o que están en Rusia, qué sé yo? Pero ahora se puede. Ahora todo está a nuestro alcance con un clic nada más. Todo se está volviendo cuantificable, todo está unido por esto llamado el Internet. Ahora, es necesario saber matemática, ¿por qué? Porque cuando tú sabes matemáticas, predices, predices lo que puede pasar, ¿no? Te adelantas con ello. Tú comienzas a reconocer patrones, porque la matemática también, una de las partes de la matemática es eso, ir dándote cuenta de qué cosas se repiten. Y, y en este mundo, pues, en el Internet y todo esto, eh, con esto de la Big Data y todo esto, que viene desarrollando los programadores y toda la gente que está metida por el ámbito de la matemática computacional, eh, eh, se encargan de esto nada más, de predecir patrones. ¿Ya? Incluso los negociantes y todo esto, que tienen un pequeño negocio, todo esto, que utilizan Google Analytics, ¿qué es lo que hacen ustedes? O sea, ustedes entran a su máquina y se convierten ya en un IP, se convierten en un IP, en una contraseña, en un ID, en un número, ¿ya? Y cuando tú compras por internet, tú te vuelves una estadística para tu vendedor, te conviertes en una estadística. Y ellos pueden ir midiendo, gracias a descifrar patrones que que son fáciles de descifrar una vez que tú estás metido en esto. Y puedes ir aumentando tu rentabilidad, puedes ir aumentando, puedes llegar a gente que no llegabas, puedes llegar a público al que nunca pensaste llegar. Entonces, es necesario estudiar matemática porque reconoces estos tipos de patrones, ¿ya? Y mucho más ahora que en este mundo globalizado con el Internet. El punto de enciclopedia humana. Bueno, aquí también quería centrarme un poco porque eh, la gente creo yo que la matemática es uno de los edificios más bellos que ha creado el ser humano en conjunto. Esto no es creado solamente por una persona o por dos, tres, no, son muchas personas a lo largo de muchos años que han ido creando todo esto. ¿Ya? Y si el conocimiento es, digamos, lo que define al hombre, ¿a quién no le gustaría pues dejar su huellita ahí, ¿no? Aprender más y encima dejar algo de conocimiento para las personas.
Sí es cierto que la matemática es un poco difícil, pero ahí está lo hermoso de la matemática, ¿ya? Porque te reta a seguir adelante. Y mientras más vas practicando, más se te queda. Es como los atletas olímpicos. Ellos no ganan una medalla de oro porque corren a la primera vez y lo primero lo consiguieron. No, para ellos también es un trabajo arduo y duro. Igual para nosotros, para los matemáticos, incluso para los que estamos acostumbrados a ir leyendo y descifrando teorías matemáticas, es difícil. Sí es difícil la matemática pura, es difícil. Pero eso es lo que nos gusta a nosotros, porque te reta. Y mientras más vas ahondándote en esto, tu capacidad cerebral, pues vas aumentando. O sea, mientras más practicas, mientras más pesas alzas, más vas a poder levantar después, ¿no? Igual con la matemática, mientras más haces funcionar a tu cerebro, pues más te va a responder, ¿ya? Y otra es porque es hermosa. O sea, a mí, en serio, me gusta la matemática porque, no sé, hay cosas que se unen a pesar de que aparentemente no deberían estar unidas. Hay ramas de la matemática que simplemente están interconectadas sin necesidad de que tú conocieras el enlace. Y bueno, aquí antes de seguir, que quisiera mostrarles este video, que es algo en lo que yo trabajo, y explicarles cuál fue mi motivación para que yo por lo que yo comencé a estudiar matemáticas. Entonces, supongo que como muchos en mi caso, hemos crecido en un hogar pues que es muy creyente, ¿no? Y esa creencia pues se basa en algún Dios que quizás algunos tenemos o qué sé yo, pero eh, lo que nos fascina de ello es que hay una vida después de la muerte, hay sentido para vivir acá, porque si tú te portas bien vas a vivir bien en la otra vida. Pero, ¿y qué tal si no? Si uno comienza a filosofar, ¿y qué tal si no? ¿Y qué tal si no hay vida después? Entonces, y este es uno de los mayores miedos que existe en la humanidad, que es la vida después de la muerte, si hay vida después de la muerte o no la hay. Y ahí comencé a cuestionarme, ¿no? Si debería o no, qué es lo que más me da miedo. Entonces, conversando con un compañero, él se dio cuenta de esto y me dijo, pero ¿a miedo a qué le tienes? Le dije, miedo a morir. Dice, no parece miedo a morir. Y ahí me di cuenta que más que miedo a morir es miedo a ser olvidado. O sea, pero tú mueres, tus hijos te recuerdan, qué sé yo, tus nietos, pero más allá, tus bisnietos escucharán sus historias tuyas, tus tataranietos escucharán historias tuyas, pero después, en la línea de sucesión se pierde, te olvidas en el tiempo. Mucho más en este mundo cósmico que es demasiado grande y el tiempo pues avanza y avanza y no se detiene. Y nuestra existencia a veces puede ser muy corta. Entonces, mi miedo era comenzar a ser olvidado. Pero encontré una luz que me llevó a la matemática. ¿Qué es lo que pasa con la matemática? La matemática, o ya, digamos, ustedes se acuerdan del teorema de Pitágoras. Ya. Yo les aseguro que al menos en el mundo ahorita deben haber más de 1000 personas hablando del teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque esa verdad es una verdad universal. Se cumple en todos lados. A pesar de que Pitágoras ya murió miles de años, hace muchos años. Entonces, eso es lo que me gusta de la matemática. Y eso es lo que me llamó la atención a mí. Si yo tengo miedo a ser olvidado, pues tengo que dejar algo en este mundo que que me permita ser recordado a pesar de que pasen los años, así como Pitágoras, Arquímedes, como Newton, como todos ellos. Entonces tengo que dejar algo que se vea inalterable por las leyes del universo, por las leyes humanas, qué sé yo. Y por eso es que estudié matemática. Porque cuando tú desarrollas un teorema matemático, creas una teoría, creas un teorema, eso va a ser verdad para siempre, nadie lo va a cambiar. Y si te vuelves, bueno, obviamente las matemáticas ahora son un poco más duras y difíciles, los teoremas que están saliendo, pero eh, a medida que la sociedad va desarrollándose, las matemáticas se van profundizando. Por ejemplo, antes el teorema de Pitágoras no se les enseñaba a los niños como se les enseña ahora, ¿no es cierto? Se les enseñaba pues a gente de secundaria o que estaba a punto de ingresar a la universidad, pero a los niños no se les enseñaba. Ahora se vuelve algo tan cotidiano que se le enseña a los niños. Ahora, imagínate tú ser un matemático que desarrolla en este momento una teoría que es quizás muy sofisticada, pero pasan los años y la humanidad avanza tanto que tu teoría ahora se convierte en algo fácil que se le debe enseñar a los niños. A ese nivel es a lo que un matemático apunta. A realizar un teorema, quedar en perpetuidad en la eternidad,
que tu teorema se quede ahí y que las futuras generaciones te estudien a ti. Es por eso que me gustó la matemática. ¿Ah? Y bueno, esta presentación, este video esto se llama, es un fractal. Actualmente yo trabajo en esto, me dedico a investigación en esta parte con un asesor y un equipo de más compañeros en la la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y bueno, es una de las ramas de las matemáticas. Y bueno, también me llamó la atención por estos grafiquitos que se repiten y se repiten y se repiten y son muy bonitos. Pero bueno, entonces eso era un poco de por qué me llamó a mí la atención estudiar matemática. Y, y no sé si a ustedes también les pasa eso, ¿no? Querer estar detrás de saber por qué de todas las cosas. Y quedar en la eternidad, que te recuerden para siempre. Así pasen miles de años, te quedes ahí. Y bueno, la malla curricular ahora voy a tratar de no aburrirlos mucho. Pero la matemática es una carrera de 5 años aquí en la Universidad Pedro Ruiz Gallo y de hecho en todo Perú es de 5 años. Son 10 ciclos o semestres académicos y me pidieron que explicara un poco la malla. Solamente voy a poner 4 cursos que creo yo que son la base de todo lo que se necesita para ser matemático. Y cuando ustedes ingresan a la universidad a matemática, los primeros 4 ciclos son cálculo, 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 cálculo. Y contrario a lo que todo el mundo piensa, los matemáticos no somos calculistas, ¿ya? No somos gente a la que le vas a decir, dime cuánto es 1.875.000 por 454.504, qué sé yo, y no te van a dar el resultado, porque no somos una calculadora, ¿ya? No somos una calculadora, somos analistas. Nosotros analizamos las cosas, ¿ya? Y hay diferentes ramas de los matemáticos. Hay matemáticos que son algebristas, hay matemáticos que se dedican al análisis complejo, como yo, hay matemáticos que se dedican a la geometría, hay matemáticos que se dedican solamente al análisis, y son diferentes. Y todos están interconectados por alguna razón, pero son de diferentes ramas. ¿Okay? El álgebra es una de ellas, creo que yo que es una de las más, es bonita, no tan bonita como el análisis complejo que me gusta a mí, pero es bonita porque el álgebra es mucho más contundente o mucho más fuerte, qué sé yo, digamos fuerte, que las otras, porque ahí la demostración es de un solo tipo y no hay otra manera, ¿ya? No es un álgebra como la que se les enseña a ustedes, es un poquito más abstracta, pero es bonita porque las cosas funcionan porque tienen que funcionar, digámoslo así, ¿ok? Entonces, bueno, traté de poner una imagen ahí. Es difícil como matemático poner imágenes porque todo se basa en nosotros en diagramas, en flechitas, en números, letras, qué sé yo. Y bueno, hay muchos cursos de álgebra en la universidad, ¿ya? Ahí yo estoy escribiendo álgebra, pero hay muchos cursos. Hay una que se llama álgebra de grupos, hay otro que es álgebra homológica, teoría de Galois, que es una de las que ustedes conocen como Galois, se llama teoría de Galois. Es una teoría muy bonita de los matemáticos que fue creada por un joven matemático a la edad de 20 años, una noche antes de morir. Hubo un problema que tenía siglos sin resolverse y este joven en su celda escribió cartas a su hermano, a sus amigos, que sé yo cómo se escribe despidiéndose, y le escribió a sus amigos diciéndole que le muestre su trabajo a Jacobi, que es uno de los grandes matemáticos también que existe. Y con esa teoría que él desarrolló una noche antes de morir, desarrolló o pudo dar solución a un problema que tenía años abierto. Bueno, y esa es una de las ramas de la matemática, el álgebra. Hay otra que se llama la topología, y aquí también está metido el análisis, que, bueno, nosotros, no sé, ustedes conocen la recta R, ¿cierto? Los números reales. Bueno, cuando ya pasan a también ven figuras geométricas, ¿no? Triángulos, cuadrados, ya digamos, ese es un análisis en R2. Cuando ya ven sólidos, ven cilindros, pirámides, ya eso es R3, 3 dimensiones. Bueno, los matemáticos estudiamos N dimensiones.
generalizamos para cualquier dimensión y nos aventamos a buscar resultados. La topología es una de las ramas de ella, ¿ya? Que se encarga digamos, en cristiano, se encarga de ver las propiedades del objeto sin, sin importar mucho la geometría de él. Por eso es que una dona la pueden deformar en una taza. Para un topólogo, una dona es igual que una taza. Y ahí está la imagen, cómo lo va deformando de manera continua una taza. Y aquí hay cierta teoría muy bonita también, que a mí uno de los cursos que más me gustó porque me lo enseñó un profesor muy bueno en la universidad, y te enseña cómo ir deformando esto. ¿Ya? No es, claro, o sea, la cosa bonita verla aquí en el dibujo, pero otra cosa es hacer las demostraciones matemáticas. ¿Ya? La geometría diferencial, bueno, la geometría en conjunto, ¿no? Es otro tipo, es otra rama de la matemática, creo yo, que centra también a muchos matemáticos y que también es bonita. Eh, y no es una geometría como la que nosotros vemos en el colegio, es una geometría un poco más amplia, ¿ya? En el colegio vemos esferas, cilindros y, qué sé yo, pirámides, nada más. Pero en esos sólidos no se basa toda nuestra naturaleza, ¿cierto? Nuestra naturaleza encontramos sólidos de diferentes maneras, cosas de diferentes maneras. Entonces, la geometría diferencial, por ejemplo, ve la superficie de un mueble, entonces estudia los puntos críticos, estudia toda la parte toda la información que te pueda dar esa superficie del mueble, la estudia la geometría. Y eh, bueno, es muy bonita también. A mí sí me gustó también el curso de geometría diferencial. Y este es el curso pues, que más me gusta a mí, análisis complejo. El análisis complejo, digamos, es una rama, mm, podríamos decir, la nueva. Bueno, tampoco es que nueva, sino que tiene algo como de... No es tan antigua como las otras ramas, ya que el análisis complejo comienza con la existencia de los números complejos. ¿Sí? Yo sé que muchos de ustedes se han topado con la ecuación x cuadrado más 1 igual a 0 y dicen, bueno, eso no tiene solución en los reales. Entonces llegó un matemático y dijo, vamos a crear otro sistema, uno donde sí tenga soluciones, un grupo donde sí se haya soluciones, un campo. Y ahí apareció el análisis complejo. ¿Ya? Y sorpresivamente, pues, resulta que hay muchas cosas que antes no se entendían que el análisis complejo las puede explicar. Y ahí es donde aparece un poco la discusión filosófica de los matemáticos, si la matemática se descubre o si la matemática se crea. Bueno, particularmente para mí se descubre la matemática. La matemática estaba ahí y lo único que hacemos los matemáticos es ir escarbando y escarbando y escarbando hasta encontrar teorías, verdades que se cumplen. Y bueno, este es un poco de mi trabajo que yo hago. Eh, en ese caso, lo que están viendo ahí son fractales. Bueno, los matemáticos también hacemos un poco de programación porque a veces es necesario. Y aparecen esos conjuntos todos raros, pero bonitos. Bueno, y como les comentaba, la duración de la carrera. La licenciatura en matemática es de 10 ciclos académicos, semestres, que son igual a 5 años, aquí en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y en otras universidades también. Eh, me olvidaba, no solamente hay matemática pura, ¿ya? En la carrera de matemática, en los diferentes cursos de la malla curricular que ofrece la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, que por cierto es una de las mallas curriculares más fuertes que he visto, eh, pues también hay la parte de cursos que te permiten ser matemático aplicado. ¿Ok? Quizás hay algunos a los que no les gusta mucho la matemática pura y tratan de desarrollar problemas de la vida cotidiana. A ellos se les llama matemáticos aplicados. ¿Ya? Los matemáticos puros se centran en desarrollar teorías y buscar abstracciones sin necesidad de saber si se pueden aplicar a algo o no. En cambio, los matemáticos aplicados no. Ellos se centran en ver, en análisis numéricos, en buscar softwares que me puedan ayudar a resolver ciertos problemas de la vida cotidiana. En eso se diferencia. ¿Okay? La especialidad, bueno, una maestría dura
4 ciclos académicos o 2 años, pero eso sí, esta es una maestría presencial, ya no es como el resto de maestrías. Eh, es una maestría presencial, no se dicta cada 15 días, no, tienes que estar ahí toda la semana estudiando como si fuera una carrera normal, ¿ya? Y pues aquí estas especialidades de maestría en matemática, también hay maestría en matemática aplicada, eh, son impartidas por doctores en matemática, ¿ok? La licenciatura te la puede enseñar un magíster, pero cuando ya vas a estudiar una maestría, pues te la enseña un doctor en matemática o un PhD. Un doctorado en matemática dura 8 ciclos académicos, 4 años, o a veces incluso se extiende a más, ¿ya? Hay gente que se demora más en hacer un doctorado. Y bueno, hay también el postdoctorado, que eso ya es como que la gente sigue investigando y sigue investigando y sigue investigando. Entonces yo me lancé a decir lo que era un matemático, pero no les expliqué cuál es la diferencia entre un matemático y un profesor de matemáticas. Un profesor en matemáticas se encarga de la pedagogía, de saber, de poder llegar a enseñarle a un chico. Un licenciado en matemáticas no se centra en eso. Él se centra en desarrollar matemática, en crear teorías, en crear teoremas nuevos. Él no está preparado para la pedagogía a nivel secundario, ni primario, ni inicial. Un licenciado en matemática tiene dos formas de elaborar. Hace investigación matemática después de hacer su especialidad o termina haciendo docencia universitaria, ¿ya? Que es, o a veces puede hacer las dos, como es en el caso, como es en mi caso, ¿ya? Eh, bueno, pero para ser un magíster y para ser un doctor, pues tampoco es tan sencillo. Para ser licenciado, bueno, con la nueva ley universitaria, antes tú eras terminabas de estudiar los 10 ciclos y eras un bachiller. Ahora pues tienes que presentar un trabajo y sustentarlo para ser bachiller y luego presentar una tesis y sustentarla para ser licenciado. Y bueno, una tesis de pregrado es algo, no es algo tan complicado, son resultados que ya se han hecho y simplemente el alumno trata de entenderlo y explicárselo al jurado. En la especialidad, en la maestría, eh, el alumno, el magíster trata de encontrar no un teorema nuevo, pero sí ver ejemplos que se han quedado, o digamos, ver teorías que se han quedado truncadas y explicarlas un poquito más, ¿no? Es como un intermedio. En cambio, el doctor en matemáticas, ese sí se encarga de desarrollar teorías nuevas, teoremas nuevos, que nunca nadie antes había eh, hecho en todo el mundo. Entonces, por eso es que es difícil hacer un doctorado en matemáticas, ¿ya? Tienes que crear algo que nadie más haya creado en el mundo. Y el postdoctorado es el que se mantiene ahí investigando, 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 siempre investigando. Y el perfil del estudiante, bueno, ya con todas las cosas que les he estado diciendo, ya más o menos deben tener una idea de cómo tiene que ser un estudiante en matemáticas, ¿ya? Debe tener mucho interés por cuantificar las cosas, los datos, los hechos, ¿no? Si hay algo que está ocurriendo, pues tengo que saber organizar los datos y una vez que ya los tengo organizados, pasar a la segunda, ¿cierto? Hacer un análisis de la situación, utilizar ciertas reglas, ciertas pautas, ciertos esquemas para poder analizarlo de manera concreta. Y una vez que analizo ese caso particular, digo, ya, ahora, ¿qué pasa para el caso general? ¿Qué pasa si tengo otro caso de esta manera? ¿Qué pasa si tengo otro caso de esta otra manera? ¿Qué pasa si tengo un caso en general? Entonces, tener esa curiosidad por abstraer, no solamente un caso particular, sino un caso en general. Eso se llama curiosidad por la abstracción. Y ya una vez que ya abstrajo, dijo, bueno, pues quiero conocer otra abstracción, quiero ver otros tipos de problemas, hacer esquemas, hacer gráficos, y luego imponerle reglas, luego abstraerlo, buscar la forma de generalizarlo y seguir conociendo más. Y bueno, también hay que tener una atracción por los juegos de ingenio. Siempre a un matemático siempre lo vas a ver buscando problemas, curiosidades y cosas, qué sé yo, que jueguen con tu mente.
porque como escuchaba al matemático Eduardo Sáenz de Cabezón, decía que el mejor regalo para un matemático es un problema. Y si es un gran problema, es un gran regalo para toda la sociedad matemática. Pero si es un problema clásico, ese es un regalo para toda la humanidad, porque todos aprenden, ¿ya? Si bien es cierto, los matemáticos desarrollan a veces teorías que en este momento son muy sofisticadas, que no se pueden aplicar, pues de aquí, quién sabe, quizás a 50 años, a 100 años, o incluso con lo rápido que está avanzando la tecnología, incluso a 25 años ya podríamos estar aplicando teorías, los ingenieros podrían estar aplicando teorías que se han creado en esto, quizás hoy mismo, quizás dentro de una semana, o qué sé yo. Pues, eso hacemos los matemáticos. Bueno, las especialidades, como les comentaba, en matemática y matemática aplicada. ¿Ya? Bueno, en matemática depende de la rama en la que tú quieras especializarte. Hay álgebra, como les decía, hay geometría, hay análisis complejo, y hay sistemas dinámicos, que es en lo que estoy yo, análisis complejo, sistemas dinámicos, que es en lo que yo me estoy especializando. Y bueno, también está la matemática aplicada. Y aquí en el Perú eh, hay programas de maestría, sí, en el, creo que los más conocidos y más importantes se encuentran en la ciudad de Lima, que son, bueno, en las universidades, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Universidad Nacional de Ingeniería y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Son los tres más prestigiosos. Eh, y en ambos, bueno, en la Pontificia Universidad Católica y en la UNI hay matemática aplicada, en la San Marcos también, y creo que solamente en la Católica y en la de San Marcos hay aplicada. En la UNI no sabría decirte si hay aplicado, ¿no? Eso se me pasó. Pero todas tienen matemática, ¿ya? Y al menos en la Pontificia Universidad Católica, donde yo estudio y trabajo, eh, la matemática aplicada se encuentra con mención en dos, con mención en economía y con mención en procesos estocásticos. Ya los matemáticos en economía se encargan de buscar modelos económicos que predigan mejor el comportamiento quizás de la banca, eh, o modelos bueno, que ayuden a la economía, ¿no? Eso no sabría explicarlo muy bien porque yo no soy matemático aplicado. Y el de procesos estocásticos es más o menos lo mismo, que trata de buscar software, trata de buscar modelamientos para tratar de semejar o de asimilar lo mejor que se pueda a la realidad, del problema de la realidad.